buenas tardes. Qué gusto verlos, como de costumbre otra vez. Bueno, guatemaltecos y guatemaltecas, les habla Bernardo Arévalo, presidente electo de la República de Guatemala. Ustedes han confiado en mí y en Karin Herrera para conducir el país desde el organismo ejecutivo en los próximos 4 años. Los resultados de la elección en segunda vuelta, oficializados por el Tribunal Supremo Electoral, aceptados y celebrados con júbilo por el pueblo de Guatemala y reconocidos por los principales actores sociales de nuestra sociedad y por la comunidad internacional, así lo confirman. Y sin embargo, existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país, encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche y el juez séptimo de instancia penal Freddy Orellana, así como la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos. Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República, debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala. Como presidente electo de la República, hago un llamado a los pueblos de Guatemala, a la sociedad civil, a empresarios y trabajadores, al movimiento popular, a las iglesias y a las autoridades indígenas, a las fuerzas políticas legítimas, a los estudiantes y la academia, a las autoridades electas, a las juventudes y a todas y todos los guatemaltecos que rechazamos la corrupción y el autoritarismo, a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular. Hago un llamado a que nos unamos para derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza, a que defendamos el derecho político más sagrado y el arma más efectiva de las personas libres, el voto, a que defendamos nuestra oportunidad como nación de una nueva primavera ante la voracidad de los corruptos. El rescate de las instituciones de la democracia requiere que sepamos actuar unidos como un solo pueblo. La unión de toda la nación en defensa de nuestra democracia y de los principios republicanos sentará las bases políticas que nos permitirán enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que exige el desarrollo de nuestro país. Alertamos al pueblo de Guatemala que todavía faltan 4 meses para la toma de posesión. 4 meses durante los cuales estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado. Recordamos
que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en nuestra Constitución, como el derecho de manifestación pacífica y la libre emisión del pensamiento que miles de guatemaltecos y guatemaltecas han estado ejerciendo en las calles, en las plazas y en los medios de comunicación del país. Como autoridades legal y legítimamente electas, estamos tomando las acciones legales y políticas necesarias para defender la decisión del pueblo y garantizar el respeto a la voluntad popular y a la alternancia en el poder. Convocamos a todas las personas y organizaciones comprometidas con la democracia a acompañarnos en estas acciones durante estos próximos 4 meses y defender así no solo el voto emitido el 20 de agosto, sino el derecho de esta y las futuras generaciones de guatemaltecas y guatemaltecos a vivir en una sociedad libre y democrática. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pasaríamos a las preguntas por orden. Si levantan la mano, yo les doy. Esto se debe a las acciones que ha tomado la Junta Directiva del Congreso de los Independientes. Esto se debe a la serie de acciones que se han venido acumulando, de la cual esta decisión ilegítima e ilegal de la Junta Directiva es simplemente un paso más. Lo que tenemos que entender es que aquí hay una serie de acciones ilegales, ilegítimas y espurias que se van acumulando en la dirección de romper el orden constitucional, y que eso se está haciendo desde distintas instituciones del Estado y que tiene el objetivo de conformarse en un golpe de Estado. Presidente electo, ¿cómo ha sido la relación con el presidente Yamatei para el proceso de transición? ¿Ha encontrado voluntad política de parte de él o lo incluiría dentro de todo este intento de socavar la democracia como lo ha descrito? Mire, nosotros vemos dos cosas. Por un lado, vemos la formalidad protocolar con la que se inicia el proceso de transición por el lado, por parte del presidente Alejandro Yamatei, y vemos por el otro lado este plan constitutivo de un golpe de Estado que se está armando desde distintas instancias del país. Lo que vemos es dos cuestiones que están en completa contradicción. Por aquí preguntaban y luego voy con estas 3 personas que Muchísimas gracias por el espacio, señor presidente electo. Hoy justamente en la sesión permanente de la OEA se brinda el respaldo hacia el nombre presidencial de Semilla. También se indica que se va a dar el seguimiento para poder garantizar la toma de posesión. ¿Su postura al respecto? Mire, nosotros hemos constatado con muchísima satisfacción y con aliento el hecho de que la comunidad internacional está realmente posicionada detrás de la defensa de la democracia en Guatemala, que así entiende la agresión que se está haciendo contra el movimiento Semilla y sus autoridades electas, y que eso además se corresponde con el posicionamiento que la sociedad guatemalteca ha tenido en rechazo a la ilegalidad y a la ilegitimidad de estas acciones de agresión. Lo que no entendemos es a esta mafia política enquistada en las instituciones del Estado y en su voluntad de negarse a escuchar el clamor y la demanda del pueblo de que ya no queremos vivir en un estado de corrupción, y que se intentan seguir vulnerando la voluntad popular libremente expresada en las elecciones del 20 de agosto. por ahí la hora primero, luego Guatevisión y luego por aquí era Liberal-PT. Mencionaba que existen esfuerzos de varias instituciones y poderes del Estado para concretar este golpe de Estado. Concretamente, ¿ustedes tienen conocimiento si existe
si el Ejecutivo está participando en dar este golpe de Estado. Nosotros estamos mencionando aquellos elementos sobre los que tenemos evidencias innegables. No sabemos quién más puede formar parte de este intento. Precisamente hoy la OEA y la CIDH señalaban esta contradicción que usted mencionaba hace un momento, y al mismo tiempo Búcar afirmaba que en Guatemala hay paz y hay democracia. ¿Cómo espera usted que se desarrolle próximamente el inicio del proceso de transición a partir del próximo lunes con la presencia de la OEA? Nosotros esperaríamos que el proceso de transición no solo comience bien y se lleve a cabo desde la perspectiva protocolar, sino que además sea un efectivo proceso de transmisión del poder de autoridades electas democráticamente, de un gobierno saliente a un gobierno entrante, en donde ninguna parte del Estado se confabula para violar la Constitución y la voluntad del pueblo de Guatemala. Gracias, buenas tardes, presidente electo, vicepresidente. Con dos consultas. La primera, ¿cuándo vence el plazo que tiene el Tribunal Supremo Electoral para dar la resolución del proceso de unidad que ustedes presentaron? Y la segunda, con relación al llamado a los guatemaltecos que hacía referencia aquí mismo cuando se había el comunicado, ¿qué tipo de acciones son las que podríamos esperar en defensa de la democracia? Mire, nosotros esperamos la resolución del Tribunal Supremo Electoral en cualquiera de estos días. Es algo que tendría que pasar mañana sábado, me está indicando la vicepresidenta. Las medidas, miren, tenemos que entender algo que nosotros estamos intentando transmitir. Esto es un proceso que todavía tiene 4 meses por delante, hasta que la vicepresidenta y su servidor van a ser juramentados como presidente y vicepresidenta de la República. En esos 4 meses estamos viendo intentos de distinta naturaleza. Intentan una cosa y no les sale, intentan otra y empiezan a ser todos ilegales, todos ilegítimos. Coacciones a funcionarios, están coaccionando al Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados, a los funcionarios del registro de manera vergonzosa, intimidando, amenazando. Nosotros lo que decimos es que tenemos que estar listos, porque en estos 4 meses las acciones de todo tipo no van a negar. Nosotros hemos estado introduciendo medidas legales para defender los derechos nuestros y del pueblo de Guatemala, y lo seguiremos haciendo. Pero además de las medidas de tipo legal, hay medidas de tipo político, como el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión, que no solo nosotros, sino que todo el pueblo de Guatemala tiene que asumir como no solo un derecho, sino como un deber ciudadano para la defensa de la Constitución, si es que queremos que este país efectivamente vuelva a ser un país democrático y libre. Bien, por aquí, Andrea. Presidente electo, luego de las medidas cautelares que tomó la CIDH y el refuerzo de seguridad que también estuvo a cargo en el gobierno de José, ¿cómo se ha sentido usted y si has continuado recibiendo algún tipo de amenaza? No, nosotros el nuevo esquema de seguridad está funcionando muy adecuadamente y no hemos recibido o no hemos sido enterados de algún tipo de nueva amenaza. Presidente electo, muy buenas tardes, y también a la vicepresidenta electa. ¿Cuál es su opinión y su reacción ante hoy que se presentarán las 10.000 firmas para la renuncia de justamente la fiscal general Consuelo Porras? 10.000, perdón, las 100.000, perdón, 100.000 de las firmas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que esa es una medida del rechazo que el pueblo de Guatemala tiene ante todos estos intentos ilegales, espurios e ilegítimos por violentar la Constitución y la voluntad popular. Y así deben ser entendidos y escuchados por las autoridades que se niegan a aceptar los resultados electorales y se niegan
a dejar el jugoso negocio que han construido en 30 años, 25 años o 20 años de dominio. Presidente, ¿podría contarnos, por favor, con qué organizaciones están haciendo alianza? Porque usted está hablando acerca ya de este proceso que quieren hacer en contra de ustedes, pero ¿con quiénes están pactando para unirse en este esfuerzo? ¿O están actuando solamente como partido, están uniéndose como organizaciones formalmente para que se pronuncie en común? Miren, nosotros en este momento, la vicepresidenta y yo, no estamos hablando como candidatos del movimiento Semilla, sino como presidente y vicepresidenta electos del pueblo de Guatemala. Y a quienes llamamos es al pueblo de Guatemala como tal, a todos los sectores, a todas las distintas organizaciones. No se trata de construir pactos políticos, se trata de construir una unidad nacional para rechazar a los corruptos de una vez por todas. Señor, gracias de bendiciones, saludamos al señor presidente. Yo tengo 40 años de trabajar en periodismo, yo he visto de todo, y se lo intenté decir hace 2 meses que era lo que pasa aquí en Guatemala. O sea, es un grupo de empresarios, ¿verdad?, que tienen 40 años y sacan millardos de dólares, y se van a Austria, a Europa. Y obviamente esta gente no va a dejar que usted tome posesión porque se les caen negocios que justamente después de la guerra se formaron. O sea, esa es una realidad. ¿Cómo está usted, o sea, que nos está llamando como pueblo a fuerparlo? ¿Cómo ve usted estos 4 meses que realmente no van a ser difíciles porque ciertamente no lo van a dejar de cualquier manera? Pues mire, si yo pensaba que no me fueran a dejar, yo creo que ni la vicepresidenta ni yo nos hubiéramos presentado. Si no confiáramos en el pueblo de Guatemala, tal vez no lo hubiéramos intentado. Pero si lo que usted dice fuera cierto, los pueblos nunca podrían ser libres y nunca podrían derrotar a los grupos, como en este caso un grupo corrupto que lo domina. El pueblo guatemalteco habló muy claramente el 20 de agosto. Con esa contundencia tenemos que seguir manifestándonos y nunca aceptar que ningún grupo de ningún tipo es capaz de coartar a un pueblo cuando tiene necesidad de libertad y de decencia. Presidente, una pregunta. Usted está haciendo un llamado a la población en general, pero en los últimos años hemos tenido una población poco involucrada en política, poco participativa. Digamos, los momentos claves, 2015, 2017, en donde la gente ha salido a las calles a manifestarse. Hoy hay pequeños grupos participando, sí, pero ¿cómo puede la ciudadanía, o cómo esperan ustedes que la ciudadanía se organice en el pedido, en el llamado que ustedes están haciendo hoy? Mire, nosotros lo que vemos es que esa realidad cambió. En primer lugar, porque esa apatía se dejó de lado el 20 de agosto, cuando votaron por Karine Herrera y por Bernardo Arévalo, cuando salieron a las calles a celebrar de manera absolutamente espontánea en todas las ciudades del país una victoria que no era de nuestro partido, porque no salían con las banderas del movimiento Semilla, sino que era del pueblo de Guatemala, porque todos salían a la calle con la bandera nacional. La realidad del país ha cambiado. La gente no está dispuesta a aceptar las imposiciones de una élite corrupta cuyo único poder es lograr que la población se niegue a defender sus logros. Por eso nuestro llamado, por eso nuestro pedido de que a lo largo de estos 4 meses acompañen las acciones legales y políticas que estaremos tomando para evidenciar el rechazo nacional a esta élite corrupta que hoy está vulnerando la Constitución y violando la voluntad del pueblo de Guatemala. Ahí nos dan aviso, señor presidente, nos dan aviso, estamos dispuestos en el interior para acompañarlo hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta porque ya tenemos que... Solo una última pregunta. ¿Cuál sería entonces su lectura en cuanto a expectativa a estos últimos 4 meses
Bueno, nosotros esperamos el resultado, nuestro más optimista y posible escenario es un escenario en donde la Corte de Constitucionalidad termina estas violaciones legales y resuelve estas incertidumbres que han sido creadas ilegalmente, y entonces se permite que el proceso de transición continúe. Ese es el escenario que nosotros creemos posible y en el que esperamos que se lleve a cabo, y después hay distintos escenarios dependiendo de las medidas que vayan tomando las instituciones. Quiero hacer una aclaración muy importante. Nosotros enfatizamos que este derecho a la resistencia, que esta necesidad de movilización, que este deber cívico de actuar en contra de los corruptos y defender la democracia debe ser siempre ejercido pacíficamente, y negarse a caer en las trampas que ya están tendiendo para provocar a la violencia y por medio de esas provocaciones generar las condiciones para la interrupción de las garantías constitucionales. ¿Tenemos para una pregunta más? Finalmente, señor presidente electo, señora vicepresidenta, la presentación de su gabinete, ¿cómo se realizará? Cuando lo tengamos completo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.